plantean de alguna manera que cómo estamos siendo gobernados por médicos o por científicos. Hay que diferenciar. Una cosa es por científicos, otra cosa es por médicos. Por científicos debemos estar asesorados, pero no exclusivamente por un sesgo en particular. Por eso se requiere interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad que nos permite resolver problemas y al mismo tiempo tomar decisiones. Yo voy a hacer una pequeña introducción al respecto para después definir algunos conceptos que son esenciales. De hecho, yo precisamente el jueves, cuando hice una introducción a inteligencia artificial, mencionaba el problema que se suscita de alguna manera acá, que tiene que ver esencialmente con los modelos que se utilizan a la hora de resolver, que de alguna manera toman decisiones por nosotros, no necesariamente están tomándose las decisiones que nosotros sugerimos o nosotros aconsejamos, y digo nosotros en forma general. ¿Por qué? Porque de hecho el problema central en todo esto es saber muy bien qué tipo de descripción existe para alimentar un modelo. Ese es un tema absolutamente central. Ahora, si no sabemos bien lo que es un problema, evidentemente vamos a estar en problemas reales a la hora de intentar mapear esa situación y sugerir qué tipo de decisión debe tomarse al respecto. Entonces, pasemos a tratar de definir qué es un problema. Se van a encontrar con una definición mía de hace 19 años, del año 2001. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad yo podría comenzar en primer lugar para tratar de decir cuál es el concepto central cuando uno plantea problemas. De hecho, todo lo que estamos en general en una institución educativa, a una cosa que nos abocamos es a resolver problemas de naturaleza totalmente amplia. Sin embargo, cuando se trata de plantear qué quiere decir problema, es ahí donde de alguna manera las papas queman. ¿Por qué? Porque no se hace una identificación clara de lo que significa. Mucho menos tiene sentido saber lo que significa resolverlo, si no puedo clarificarlo. Entonces, problema etimológicamente quiere decir obstáculo, inconveniente. Podemos encontrar distintas interpretaciones a posteriori. Si yo no tengo un obstáculo para llegar a algún lado, el problema no existe. Por lo tanto, ¿qué implica? Que para poder definir primero un problema, lo primero que necesito es tener un contexto. En el contexto sí existe el problema. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, intentar resolverlo es el mecanismo de solución del mismo. Ese mecanismo de solución que tiene que ver con distintas naturalezas, conforme la disciplina en la cual nosotros estamos insertando ese problema y conforme a la mirada que querramos aplicar en ese punto en particular. Digo esto ¿por qué? Porque problemas los hay, como dije anteriormente, muy diversos, pero la forma de resolverlo no siempre es la misma. Y de hecho, hay problemas que son de corte matemático y hay problemas que no lo son. De hecho, por ejemplo, cuando intento resolver un teorema, en principio hay para quienes es un problema, no necesariamente para todos. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la suficiente inteligencia para intentar resolverlo, entonces el problema no va a existir. Con lo cual, en esa instancia, sí tiene sentido entonces decir lo que dice mi definición de hace 19 años. Un problema constituye un obstáculo o dificultad siempre que exista un individuo con suficiente interés o inteligencia que se enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Lo percibió. En general, una cosa es la sintaxis y otra cosa es la semántica. La percepción está asociada a la sintaxis, no a la semántica. La semántica tiene que ver con la identificación a posteriori de ese problema que en esa instancia percibió. Y dice, la necesidad de resolverlo. Para intentar resolverlo, lo primero que tiene que hacer es un reconocimiento del contexto y saber particularmente, precisamente esa idea. ¿Dónde está inserto? ¿Qué tiene que saber? Tiene que conocer todo lo que hace a la cuestión en sí misma, es decir, dice, tiene que conocer la situación inicial o iniciales. Si, por ejemplo, por caso nosotros tuviéramos que resolver un rompecabezas, si nos interesa resolver rompecabezas, hay una cuestión que es básica, que es, ¿cuál es la primera pieza
Bueno, la primera pieza depende cuál nosotros, digamos, definamos que es la primera. Idealmente, las primeras piezas son las de los bordes. Idealmente. Eso no significa que alguien no quiera resolver desde el centro. Con lo cual, situación inicial o situaciones iniciales. Hay situaciones en las cuales claramente se sabe cuál es la primera. No siempre. En el caso de tener una red, por ejemplo, la red de propagación del virus, no se sabe cuál es el primer caso si primero no se identificó. De manera tal que cuando se habla de contacto primario, secundario o terciario, puede haber sido que alguno de los contactos secundarios o terciarios hayan sido la causa primera. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Dice, y el objetivo u objetivos, razón por la cual es necesario encontrar la solución. Si la solución no la encuentro, el problema quedará irresuelto y entonces cuando vuelva a ocurrir será otro problema. ¿Por qué? Porque el problema evidentemente depende del tiempo. Y entonces, no solamente es una formulación, sino que tiene que ver con la formulación en un instante t sub i. De manera tal que el camino de la transformación del estado inicial en el estado final es lo que nosotros llamamos solución, no respuesta. La respuesta es el objetivo. Si no tenemos claramente cuáles son las situaciones iniciales y cuáles son los objetivos, muy poco nos importa cómo hacemos para hacer esa transformación. Entonces, ¿qué pasa? En general, se da mucho en plantear que, como no alcanza la palabra problema, hay quienes definen una situación un poco más complicada y hablan de situación problemática, que está en la siguiente. La siguiente, que plantea lo que es la idea de la situación problemática, tiene que ver con ¿qué? Con precisamente la contextualización. ¿Dónde está inserto ese problema? Entonces dice, dada una situación problemática, es también en mía en el año 2004, correspondiente a la realidad, el objetivo es establecer cómo caracterizarla, con el propósito de intentar modelizarla. Queda claro que no se puede anteponer una metodología a la resolución de una situación particular, porque de lo contrario se caería en excesos y también en defectos. Lo que queremos es estudiar claramente la situación y luego que estudiamos claramente la situación, entonces saber qué características tiene que tener el modelo para intentar resolver esa situación. Hoy por hoy, cuando se habla de curva aplanada, por ejemplo, lo que se está analizando es una extrapolación un tanto curiosa, porque una curva es continua. Una curva no puede ser una sucesión de puntos. Y de hecho, desde que comenzó la cuarentena, o desde que se produjo el primer caso, lo que tenemos es distribuciones punto a punto. La curva no existe. La idea es que las ordenadas se aplastan, pero eso no quiere decir curva aplanada. Entonces, ¿cómo se la puede definir en términos de problema? Identificando su origen claramente y sus estados finales. Tanto los reales como los aceptables. Y acá viene el asunto. ¿Por qué reales o aceptables? Porque yo, por ejemplo, cuando resuelvo, puedo llegar a tomar en cuenta una solución exacta, cuando se puede, una solución aproximada, una solución cuasi aproximada. ¿De qué dependerá? Del margen de tolerancia de la situación. De hecho, ese margen de tolerancia de la situación lo que me permite decir es que mi solución es más o menos adecuada. ¿De qué depende el más o menos adecuada? Del cristal con que se la mire. Esa idea de la aproximación tiene que ver con quien conoce el problema de fondo, no con quien lo intenta resolver si no es un tema afín a él. De manera tal dice, encontrando la metodología de resolución específica, de hecho, por lo general, se aplican métodos a situaciones que no son naturales. ¿Por qué? Porque, de hecho, la ciencia evoluciona. Entonces, uno debe considerar la mejor metodología para resolver en cada momento y no una misma metodología para resolver desde siempre. Es muy curioso, ¿por qué? Porque gran parte del análisis epidemiológico en particular que se está haciendo en este momento con respecto a la cuarentena viene inspirado
por un modelo que apenas tiene 195 años, que es la ecuación de Gompertz, que hizo ese desarrollo en el año 1825 para la Royal Society de Londres. Y ese es el modelo que se aplica para concluir qué es lo que pasa con la infección bacteriana. Digamos, pasó un poco de tiempo en los últimos 195 años para que el estudio epidemiológico se haga en base a ese modelo, que es una ecuación diferencial de primer orden. Esto es, todos los caminos vinculantes entre el estado inicial y los estados finales. Por eso ahí, debajo, hay una primera ironía que es, ¿cuál es el primer paso en la resolución de un problema? Contárselo a alguien. De hecho, tenemos infinidad de situaciones que ameritan consideraciones de ese tipo. Siguiente. Entonces, este es un concepto general de lo que implica resolver un problema. Evidentemente, es una metodología de 7 pasos donde tiene cada uno de los conceptos infinidad de consideraciones en medio. La primera cuestión es definirlo, por eso es lo que planteé inicialmente. ¿Cuál es el concepto del problema, en este caso, a resolver? La segunda cuestión, que es fundamental, identificar los objetivos. Cualquiera que en su vida ha hecho una tesis sabe claramente que si no define el problema, es decir, primero el marco de estudio, el problema a estudiar, y luego definir cuáles son las hipótesis, cuáles son los objetivos, evidentemente la metodología de nada le sirve, porque la metodología es una consecuencia directa del estudio a realizar, del inicio y del final. El tema después es llevarla a la práctica. Tercera cuestión, la evaluación de potenciales causas. Nosotros en general cuando estudiamos, sobre todo trabajando con el método científico es básicamente, o se estructura básicamente en base a 2 consideraciones globales. Una tiene que ver con la lógica. Evidentemente, si no tengo causa, no me importa cuál es la consecuencia. Ahora bien, cuando analizamos causas en enlace con consecuencia, también lo que tenemos que saber es que cuando queremos estudiar cuál es la consecuencia, necesitamos saber cuál fue la causa que la originó. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese terreno tendremos claramente el recorrido de la situación, tomando en cuenta que lo que tenemos es un camino, una búsqueda con respecto al objetivo. Eso implica que lo que se va digamos, construyendo es lo que se llama un árbol. El árbol, esa es la resolución del problema, pero también tiene que ver con la resolución de la toma de la decisión. En ese caso en particular, cuando lo que hacemos es, a partir de una causa, saber una consecuencia, si la causa no es, digamos, no es una cuestión simple, y la consecuencia es alcanzable, pero no sé exactamente qué va a ocurrir, entramos en el terreno de la incertidumbre. Y de hecho, es en el momento en el que estamos, el terreno de la incertidumbre. Esa incertidumbre tiene que estar sopesada para determinar algunas características que van a generar que una consecuencia va a ser alcanzada y otras consecuencias no necesariamente van a ser alcanzadas. De manera tal que esos pesos o ponderaciones de cada una de las tomas de decisiones que van a ir generándose cuando resuelva el problema, tienen que ver con algo que es fundamental, que en el terreno de la resolución pasa por la estadística y la probabilidad, que no son las únicas disciplinas que se utilizan para este análisis. Y de hecho, nosotros nos movemos cotidianamente escuchando, por ejemplo, lo que va reportando el Ministerio de Salud de la Nación los días a la tarde o bien los días siguientes por la mañana, planteando qué es lo que ocurrió. Pero el ministerio no dice qué es lo que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque qué es lo que ocurrió es estadístico, qué es lo que puede ocurrir es probabilístico. Sin embargo, para saber que se dio determinada consecuencia, que había cosas que eran previsibles y se sabía que podían ocurrir, para saber la causa que la originó, eso es entrar en el bayesianismo. Es decir, no es posible hablar de una consecuencia sin saber la causa que la originó. Teorema de Bayes. Es concepto que explicamos en teoría de la probabilidad. Por eso, el cuarto punto está íntimamente relacionado con el tercero, que es la evaluación o el análisis de relevancia de las causas. Hay causas que pueden ser irrelevantes, no tienen peso,
pero hay otras que son no solamente relevantes, sino que son concluyentes a la hora de intentar resolver. Ahora, acá hay un tema que es fundamental, que es identificar posibles soluciones. Evidentemente, si nosotros tomamos en cuenta el contexto por el cual estamos atravesando, hay una cosa que es absolutamente central, que es pensar posibles soluciones en términos de qué. Ese es el objetivo. ¿En términos de qué? Evidentemente lo que más nos importa somos nosotros mismos. Yo puedo citar un ejemplo bien clarito que es Chivilcoy. Hoy alguien me dijo que en Chivilcoy, que es de donde yo estoy sentado ahora hablando, tiene entre 5 y 7 camas de terapia intensiva. ¿Qué pasó el fin de semana? Una persona proveniente de 3 de febrero trajo verdura a la ciudad. Evidentemente no hubo un reconocimiento de la situación, esta persona empezó a enfermarse y contagió a sus familiares cercanos o no, pero estuvo en contacto con ellos. Ahora bien, imagínense que se da una situación muy puntual que es se contagia él y contagia a su familia. Solo hay 5 a 7 camas en terapia intensiva. Por eso es fundamental, en esencia, en ese contexto, respetar las normas, porque si llega a haber un rebote de esa situación, queda desbordado el sistema. Entonces, identificación de posibles soluciones. Dice, y por medio de algún criterio, la elección de la mejor solución, que no siempre es posible, por lo que dije anteriormente en términos de la resolución de problemas. Hay soluciones que son óptimas, en matemática eso ocurre, pero hay soluciones que son cuasi óptimas o semi óptimas, depende del nivel de tolerancia que nosotros lo llamamos plausibilidad. Ahora, dice ahí, desarrollo de plan de acción y planes alternativos. Pedro luego, cuando describa una metodología en particular, va a hablar de ese tema, lo que en general se llama plan y plan de contingencia, que por lo general es lo que más tenemos que analizar siempre. Y en el último punto dice test sobre la solución hallada. Y puse entre signos de interrogación simulación. ¿Por qué? Porque por lo general, depende de la naturaleza del problema, a veces hay que hacer simulaciones. De hecho, cuando en el Imperial College en particular se hace el seguimiento de esta patología que atraviesa la humanidad, lo que se hace es una simulación de escenarios para intentar saber qué es lo que le podría ocurrir a cada una de las naciones que conforman el globo terráqueo. Los números que salen de ahí realmente no se sabe muy bien si es una simulación o datos reales, porque distan terriblemente de la realidad de cada una de las naciones. De hecho, para Argentina, el modelo daba un número cercano a 500.000 de fallecimientos a abril del 2021. Entonces, eso solamente para un país. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? La simulación es muy buena cuando se conocen los datos reales para ser el punto de partida para saber qué es lo que puede ocurrir a futuro. Eso entra en el terreno de la predicción del modelo. Siguiente, Juan. Entonces, ahí hay una frase que a mí me encanta, que siempre la cito, que es la siguiente. Es una frase proferida por Dunlop, que este no jugaba al tenis, pero que es del siglo XVIII y que hace hincapié en un concepto que es fundamental, que es la racionalidad. ¿Por qué? Porque si bien no está dicho ahí, dice, puede haber elección sin decisión, pero no decisión sin elección. ¿Qué quiere decir esto? En criollo, cualquiera elige, pero no cualquiera decide. ¿Por qué? Elegir es un término absolutamente de la voluntad. Nadie debe argumentar el por qué. En cambio, decidir es un hecho absolutamente racional. Es consecuencia de
lo que alguien aplicando un criterio, un método, conocimiento, su conocimiento privado, conocimiento público, es capaz de tomar. Por lo tanto, tiene que argumentar el porqué. Un ejemplo muy claro para entender esto es el siguiente. Cuando alguien rinde un examen en forma escrita, entrega, perfecto. Pero resulta ser que el profesor le dice, ¿me podría explicar el porqué de esto? ¿Qué tiene que hacer? Hacer un razonamiento retrospectivo para saber desde dónde. Es decir, hubo racionalidad. Hubo un razonamiento para poder haber arribado a la conclusión. Ese es un tema absolutamente central a la hora de decidir. Si no, no se decide. Simplemente se elige entre un menú de ofertas. Entonces, ese proceso racional que lleva a la toma a la decisión propiamente dicha, la decisión es un instante, lo importante es el proceso, por eso ese proceso está asociado a lo que es la resolución del problema. Es decir, es lo que más importa. Y por eso el método es consecuencia directa de la situación global que estamos teniendo en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? La racionalidad básicamente está asociada a distintos factores. Los distintos factores tienen que ver fundamentalmente con el primero, que es el más complicado de describir. De hecho, cuando el otro día hablaba sobre la inteligencia artificial, es básicamente este concepto. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es el interior, es el know-how, es el conocimiento. Yo recién introduje la palabra. Hay dos conceptos. Por un lado está el conocimiento público y por el otro lado está el conocimiento privado. Conocimiento privado se llama know-how, que es lo que nos hace diferentes a una máquina, es decir, nuestro talento. ¿Cómo podemos resolver algo? Ponemos el tinte en particular al respecto. Esa idea sobre el constructo mental y la cognición. ¿Por qué? Porque mi constructo mental está asociado a mi sistema de razonamiento. Se sobreentiende. Y la cognición es el conocimiento que tengo, que ya es mío. Sin embargo, a medida que aprendo, modifico el status quo del conocimiento. Y ese status quo es lo que necesito siempre en forma continua. Ahora, esos métodos de razonamiento que, curiosamente y esencialmente desde la más tierna infancia, nos inculcan de alguna manera, primero preliminarmente, intuitivamente, y luego formalmente, que se corresponden con la inducción y con la deducción, para situaciones como las que nos atraviesan, son métodos absolutamente incoherentes. ¿Por qué? Porque se basan en certeza absoluta. Primero, de lo menor a lo mayor, y después de lo mayor a lo menor, pero con certeza absoluta. Y en esta situación, lo que menos hay es certeza absoluta. Hay dos hechos que son centrales. Hay imprecisión e incertidumbre. Por eso es necesario decidir. Y por eso es necesario construir modelos que se ajustan a esa realidad. Entonces, en ese terreno intervienen las heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Las heurísticas son precisamente la representación del know-how. Por ejemplo, quien, vive en el campo sabe claramente que una persona hace esto, se moja el dedo y dice, va a llover. ¿De dónde sale el conocimiento ese? Es un conocimiento empírico. Quizás fue que se le secó rápidamente el dedo, o el dedo siguió mojado, o la humedad, o simplemente es una percepción de lo que le parece. Eso es un conocimiento privado, eso es una heurística. Yo voy a hablar de esto el jueves próximo, heurísticas, solo heurísticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá evidentemente para poder tomar decisiones hay que llegar a un nivel de experticia. La experticia es una calidad de experto. Por lo tanto, una cosa es ser experimentado, porque repite siempre lo mismo, y otra cosa es ser experto. Experto es quien incorpora conocimiento, mejora su capacidad de conocimiento y además es inteligente, porque es capaz de procesarlo y mejorar ese conocimiento. Por eso a la hora de los acontecimientos reales, los expertos son cada vez menos, no abundan. Esa idea me permite decir que construye un modelo de decisión para intentar resolver un problema.
Por lo tanto, ahí dice, digamos, abajo, que el objetivo del decisor es optimizar el rédito de alguna manera. Ahora bien, rédito no es solo económico. El rédito también puede ser intelectual, y de hecho lo es. Por lo tanto, ¿qué pasa? Lo que intentamos es mejorar la calidad de conocimiento, la calidad de estrategias, la calidad de una comercialización, la calidad de la planificación, la calidad, puntos suspensivos. Esa es la idea del contexto de un escenario de decisión. Ahora, cuando alguien decide, básicamente, puede tener escenarios absolutamente diferentes. Una primera cuestión es, ¿qué métodos uno puede llegar a aplicar? La siguiente, Juan, por favor. Entonces, ¿qué pasa? En ese procedimiento de toma de decisiones, dice un enfoque, generalizar un problema de manera de lograr una solución como una instancia de la solución general. Una cosa es una solución general, otra cosa es una solución específica. ¿Por qué? La solución específica tiene que ver con atributos puntuales y particulares que quizás en la solución general no se plantearon en modo alguno, que la resolvió adecuadamente bien. Eso es una primera cuestión. Segunda cuestión que es fundamental. Dice, representar el problema en el lenguaje de un método formal de decisión. Les voy a dar un ejemplo concreto para entender esto. Acá, por ejemplo, en estos momentos yo estoy mirando algunas caras, no están todas las caras, sin embargo, yo puedo, viendo todas las caras, saber con respecto a lo que estoy hablando cuál es el nivel de comprensión. Pero imagínense que alguien está, digamos, fue invitado a un grupo a una conferencia cerrada, donde hay 12 personas, por ejemplo. En algún momento, alguien tiene apetito. Resulta ser que las 12 personas hablan idiomas diferentes. ¿Qué ocurre? Van a establecer un lenguaje común a todos que tiene que ver con el horario de comer. Se van a entender, se van a interpretar. Sin embargo, 12 personas necesariamente del mismo contenido no necesariamente se ponen de acuerdo. Con lo cual, una cosa es verbalizar un cierto contenido y otra cosa es quién se encarga de verbalizar ese contenido. Que eso tiene que ver fundamentalmente con los espacios, por ejemplo acá Juan, que es el moderador del seminario web o del webinar. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de quién modera, evidentemente tiene que ser quien puede manejar los espacios de personas y hacer que todo sea asequible. Ahora, dice, tanto en forma convencional como no convencional. Por eso introduje la idea de lo que implica el apetito de las personas y cómo se pondrían de acuerdo a la hora de ingerir sus alimentos. En el contexto en el cual está. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema fundamental. Jamás se puede sacar un problema fuera del contexto. Y de hecho, es lo que más se hace. No solamente se saca fuera del contexto, sino que se aplican modelos exitosos en otros lados, tratando de ver si acaba a ser exitoso. ¿Por qué? Porque, repito, el modelo se construye ad hoc. No, de por sí, tratando de aplicar lo mismo. Imagínense, yo recién cité el ejemplo de la ecuación de Gompertz del año 1825. Díganme qué características comunes, fenómicas, genómicas y ecosistémicas tenemos con los ingleses, donde en Inglaterra por lo general no hay sol. Entonces, ya de por sí hay una situación sistémica y fenómica en cuanto al ser humano que está diciendo que ese modelo no necesariamente es adecuado acá. Primeras consideraciones a hacer. Cuarto aspecto, análisis de escenarios. Análisis de escenarios es precisamente plantear qué es lo que puede llegar a ocurrir conforme situaciones que pueden llegar a darse. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, estamos en una cuarentena que estamos atravesando el 7º periodo de 14 días de duración del virus.
tomando en cuenta que el virus solamente vive dentro del cuerpo humano. Fuera del cuerpo humano vive tan solo unos días. Pero resulta ser que el virus no va a las personas van al virus, porque se lo llevan pegados. ¿Dónde? O en sus vías respiratorias, o en sus ojos, o bien en sus dedos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos atravesando una situación de ese tipo y los escenarios depende porque van cambiando. En realidad, los escenarios cambian porque no es que el pico se dio o se deje de dar. Para mi criterio, pico no va a haber. Pero ¿qué ocurre? Si uno lo provoca, el pico va a existir. ¿De acuerdo? Y, por último lugar, el empleo de analogías. Analogías, ¿por qué? Esto se parece a tal otro, entonces apliquemos lo mismo. Apliquemos lo mismo. Doy un ejemplo concreto. ¿Por qué? Dado que estoy hablando del virus. El virus teóricamente afecta al sistema respiratorio, pero no es el único que afecta. Afecta fundamentalmente al sistema circulatorio. Lo que ocurre que si se supone que es un virus, tal como está, hay que aplicar una cierta metodología y una cierta medicamentación. En cambio, si es circulatorio, hay que aplicar un tratamiento totalmente diferente. Sin embargo, a priori nada se sabe. Por lo tanto, si nada se sabe, una cosa es tener una incertidumbre y otra cosa es tener ignorancia. La siguiente, por favor. Ese es el contexto de una decisión desde el punto de vista de la descripción del dominio de las variables que están involucradas. Veamos, está el contexto de la decisión, el dominio del problema, que no necesariamente tiene que ver que es lo mismo que el contexto, ¿de acuerdo? Hay tres consideraciones. Primero, restricciones que son genéricas, información que es genérica, y en el medio, las variables de decisión genérica. Por ejemplo, aquí las variables que se están involucrando hasta ahora en este tratamiento son las variables vinculadas a las ciencias de la salud, la propagación del virus en esta instancia. Luego, restricciones genéricas, dice, débiles y fuertes. Una restricción fuerte, evidentemente, es la dificultad que se puede llegar a tener si se terminan o bien los métodos de hisopado o bien las condiciones fundamentalmente del mantenimiento del personal de salud. Por ejemplo, restricciones genéricas estructurales. Por eso incluso hablé de las camas de unidades de terapia intensiva. Distribuciones probabilísticas genéricas. Distribuciones probabilísticas genéricas. Acá, por ejemplo, el fenómeno, muchos lo dan a asociar a una distribución exponencial, pero también están diciendo que la distribución no es normal. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es aplanar la curva. Y de hecho, la idea de aplanar la curva tiene que ver con una noción netamente probabilística, que es achatamiento, que no se dé una distribución en forma de campana o una distribución en forma de aguja. Esa es la idea que se trasunta acá. Por ende, si yo sé cuál es la distribución probabilística, sé cómo extrapolar a futuro si sigue teniendo ese mismo comportamiento, esa misma ley. Esto, en general, entraría en el terreno de lo que se llama un modelo de regresión y un modelo de predicción. La siguiente, por favor. Ese es el contexto de una decisión, pero desde el análisis de la situación. Hay dos cosas, no voy a entrar demasiado en profundidad, pero dos cosas que rescato. Una es la circunstancia, pero otra la preferencia. Son dos cosas totalmente diferentes. En términos de la preferencia, el concepto más crítico es la actitud frente al riesgo. De hecho, nosotros, básicamente, yo que estoy adentro desde hace cerca de 100 días ya, porque empecé a estar adentro antes, evidentemente tengo una cierta restricción al riesgo. Eso no significa que tenga pánico. ¿Por qué? Primero porque no quiero contagiarme y tampoco porque quiero contagiar a otro. Eso entra en el terreno de la responsabilidad social. Seguramente Pedro tocará este tema. Luego, ¿qué pasa? Hay
dos temas que están asociados que uno tiene que ver con el estado de la preferencia y otra cosa es el tiempo de la preferencia. No puede durar in eternum la situación. La parte de arriba es la misma que tiene que ver con la descripción previa que hice. La siguiente, por favor. En el análisis de escenarios hay un tema que es fundamental, que es el método que uno puede llegar a elegir para intentar resolver el problema. Básicamente hay tres métodos que son netamente cualitativos, en general, sobre el cual el que más conocemos es el del medio, que es el brainstorming. De hecho, a priori, yo quisiera saber si cuando se reúnen los expertos médicos hacen un brainstorming previo, tomando en cuenta que ponen sobre la mesa la situación como está y entonces intentan resolver cada uno de acuerdo a su criterio, tratando de encontrar un filtro común que permita plantear lo que va a ocurrir. No hace mucho escuché a dos expertos del comité de expertos de estas 12 miembros, donde uno decía, hay que liberar el espacio de recreación para los chicos, y el otro decía, hay que liberar el espacio de creación para los adultos mayores. Evidentemente, muy ponerse de acuerdo, no existe esa consideración. Entonces, brainstorming es simplemente una tormenta de cerebros, pero una tormenta de cerebros sobre un objetivo que es común. Uno no puede estar discutiendo sobre cosas que son netamente opuestas, ¿de acuerdo? Es un primer método. El primer método, que es cross impact, que quiere decir impacto cruzado, obviamente, tengo que tratar de evaluar las funciones de probabilidad, en este caso, son funciones de distribución, pero dado la situación en particular, se aplica exclusivamente las distribuciones de probabilidad, tratando de ver qué es lo que puede llegar a ocurrir en un escenario futuro. Evidentemente, si yo no conozco claramente cuál es la distribución específica que atañe al concepto en particular, muy poco tiene sentido de lo que voy a tratar de plantear a futuro. Y esa base se sobreentiende que se hace sobre información estadística. Ahora, si la información no es certera, yo siempre lo sintetizo con esta idea. Una cosa es enderezar un árbol cuando nace y otra cosa es enderezar un árbol cuando nació torcido. Porque si no se le colocan los tutores correspondientes, evidentemente va a ser muy difícil entrar en línea con esa consideración. Por eso debe existir una base sólida, y la base sólida en este caso lo da la estadística. Luego, a futuro, que sea la probabilidad u otras disciplinas, que las hay mucho más adecuadas para este concepto, es otra situación. Y fundamentalmente, el último, el método Delphi, que es más complicado, porque es un uso sistemático. Ya de por sí, eso da lugar a algunas situaciones complicadas por la idea de lo sistemático, la sistematización de la información. Dice, he iterado de juicios de opinión de expertos hasta lograr un acuerdo. En esta instancia se parece muy mucho al brainstorming. Pero hay una frase que es crítica, que es fundamental, dice, sin intervención de grupos dominantes. Es decir, nos ponemos de acuerdo entre todos. Por eso insistí sobre el concepto de quiero comer, donde personas diferentes quieren comer, se van a poner de acuerdo necesariamente, porque si van a intentar encontrar un lenguaje común fuera de los gestos, le va a ser mucho más complicado. Y en esa instancia se analizan individualmente uno o varios sucesos. Fin de la primera parte. ¿De acuerdo? Pedro, tal como le anticipé, le dejo en este momento. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hasta ahí la palabra del licenciado Jorge Saúla, profesor asociado de la Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Básicas, en las divisiones Matemática y Estadística, y también asesor científico de la Universidad de la Cuenca del Plata. Nos va a acompañar ahora Pedro Tolón Estarelles, ingeniero industrial y licenciado en Economía, magíster en Dirección Industrial por la UBA, profesor en emérito de la Facultad de Ingeniería de la UBA y profesor de la maestría en Dirección Industrial. Pedro, le cedemos la palabra.
Muy bien, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? O si no, comparto. Aún no, Pedro, tiene que Un compartir. minuto, un segundo. Presentar, pantalla completa. Compartir. Ahora debería haber. Se ve su pantalla, no la presentación. Ahora busque la presentación. Sí, sí, sí. Pedro. ¿Está? Ahí perfecto, puede Muy bien, maximizarla, por favor. muy bien. ¿Se oye bien? ¿Sonido? ¿Voz? Bien, Yo lo escucho bien, Pedro. perfecto. Muy bien. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Luján y al profesor Sagula, que amablemente me han invitado como disertante. Quiero aclararles rápidamente que, a diferencia de la potencia académica con que han visto la exposición anterior, yo soy un híbrido académico que tiene cierta trayectoria, ¿sí? Pero más de 30 años de experiencia o experticia en la consultoría y el asesoramiento organizacional. Con lo cual, o no soy un muy buen académico o no soy un muy buen consultor, o soy una mezcla de ambos dos y trato de llevar un campo al otro. Entonces, me voy a permitir iniciar este espacio más que con afirmaciones, con preguntas que nos dejen reflexiones e interrogantes. La propuesta es trabajar sobre el contexto actual. Y voy a usar el método top-down, que es venir de lo general a lo particular, aprovechando temas que el profesor Sagula tan eficazmente y eficientemente anticipado. Algunas preguntas. En el sistema ecológico global tenemos una aceleración del proceso de cambio climático mundial. Primer pregunta que queda y que se han formulado y que hasta el mismo Papa está planteando muy fuertemente con una base de información que seguramente es muy abundante. La causa de los múltiples virus emergentes no estará relacionado con los profundos cambios que nosotros, que somos en realidad los virus que habitan el planeta Tierra, están generando. Ejemplo rápido, recuerden el antivirus, que fue la enfermedad que se desató en Argentina y que fue claramente provocada por el avance de humanos en territorios que ocupaban las ratas, que al cambiar su alimentación provocaron un cambio en su eliminación y una toxina nueva que provocó el antivirus. O sea, hay pruebas empíricas de que el humano avanzando sobre los espacios ha provocado cambios. Sabemos que todo está relacionado. Una molécula de materia y un quantum de energía en este universo está interrelacionado. Por lo tanto, dejo esta pregunta y continúo. ¿Qué más ocurre hoy? Un potencial extinción de la biodiversidad, competencia por recursos no renovables, petróleo, agua, minerales estratégicos, y un aumento de la exigencia del incremento de la producción a gran escala de recursos naturales renovables en agroindustria y alimentos. Ojo, ventaja potencial para países como Argentina. La búsqueda, y ahora pregunto, del óptimo parcial de cada estado versus un óptimo global sustentable, tipo Nash, que mencionaré después, y cómo medir las consecuencias que ocurrirán mañana por decisiones inadecuadas tomadas hoy. Entonces, vayamos a otro ecosistema.
la demografía, el sistema social. ¿Qué tenemos como realidad? Una explosión demográfica donde seremos 7.800 millones en 2025, por convergencia de alta tasa de nacimientos en Latinoamérica, África y Asia, al mismo tiempo que disminuye los nacimientos en Europa Occidental. Migraciones a gran escala hacia Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Cómo seguirá esto? Ola de envejecimiento en el G7, unos 1.000 millones, donde 1 de cada 5 personas tendrá más de 70 años. Hito Florida, USA. Crisis en los sistemas previsionales por aumento de longevidad. Italia alcanzó este hito en 2003, Japón 2005, Alemania 2006, Reino Unido, España y Francia 2016. Canadá lo alcanzará el año que viene y Estados Unidos 2023. Crisis de pandemia 2020. Pongo las siguientes reflexiones como evidencia. 1. Ha puesto en evidencia gravísimos desequilibrios de equidad económica y social, especialmente en América y África. Ha mencionado reiteradamente Jorge la importancia de no transferir modelos de un espacio de datos a otro. ¿Qué tiene que ver Europa Occidental con la distorsión en América y África? Inadecuado uso de modelos matemáticos aplicando datos de otros contextos. Pero además, y lo más terrible, es la falta de gobernanza global de la crisis. La Organización Mundial de la Salud y los 5 grandes no se han puesto de acuerdo. Los 5 grandes no son los 5 grandes del buen humor, son Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, que son los que tienen y siguen teniendo el control del club nuclear. Y esta es la política de sálvese quien pueda. Y si vamos al sistema económico global, las crisis son reducción de los rendimientos de capital en economías centrales, inevitable en el capitalismo avanzado. Es parte de lo que el último de los clásicos anticipó. Incremento en la frecuencia de los ciclos de crisis recurrentes. Recordemos, en los 70, petróleo, deuda latinoamericana en los 90, hipoteca subprime 2008, Banca Europea 2012, crisis del comercio internacional y regreso al proteccionismo de Estados Unidos del 2017 a hoy. Desajuste acelerado entre demanda de recursos naturales no renovables y alimentos versus capacidad de oferta. Con el efecto post-pandemia hay poca capacidad de oferta y también de demanda. El aumento del desempleo global será más del 20%. El aumento del déficit fiscal de los estados generará emisión de los bancos centrales y posterior crisis financiera. Hay crisis central en el sistema global, Estados Unidos y Europa, y hay crisis, reordenamiento de alianzas y choque de paradigmas de cultura. La crisis de la pandemia provocará una caída abrupta del PIB mundial mayor al 7%. Pregunta, ¿estamos frente a una crisis civilizatoria a gran escala? Ahora veamos qué dice la evidencia empírica sobre los ciclos. Más allá de qué ha sucedido, en qué época, qué han hecho los humanos, se observa una estimación de lo que se llaman los grandes ciclos de largo plazo de Kodántiev. Lo idealizado es lo que está en azul y lo verificado es lo que está en rojo.
nos hemos permitido como un juego mal hecho, pero sí para dar una percepción estimada en dónde estamos o dónde podríamos estar hoy. Estamos aquí. En el 2008 empezó una gran crisis que continúa en el 2022 y recién está la esperanza de que se inicie en un periodo posterior un ciclo de ascenso. ¿Qué provoca esto? Provoca, como veremos, ciertos aspectos positivos. Pero veamos qué dice Hao-Sen Lee, que es presidente del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. La pandemia demostró la importancia que tiene para los gobiernos contar con asesoramiento creíble. Los temas clave. El sistema global fracasó en un intento de planificación central con dirección autocrática y restricción de libertad individual. El modelo soviético se derrumbó con el muro de Berlín y con él la planificación central racionalizada, a expensas de la libertad. Pero sigue vigente un híbrido de 1 con 2. El sistema de libertad y de mercados de Occidente no logra asegurar prevención natural de crisis recurrentes del sistema capitalista avanzada porque busca siempre máximos locales. La solución de Nash, que sería la compatible con un óptimo global, lamentablemente no es posible en este estado de conciencia humana planetaria. Decía un gran amigo ya fallecido que en realidad el hombre humano es un dinosaurio disfrazado de humano, pero con un cerebro frontal racional. Vayamos ahora al efecto pandemia en la sociedad del conocimiento y la complejidad. Un incremento exponencial de innovaciones tecnológicas, ingeniería y gestión de conocimiento que desarrolló y desarrollará Jorge con mucha exhaustividad y conocimiento. Hay redes globales de información, pero ¿hay comunicación efectiva entre personas? Virtualidad en la pandemia. ¿Qué es lo transferible hoy? ¿Conocimientos? Bueno, es la facultad del ser humano para comprender con la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Esto quizá podamos alcanzarlo con seminarios, cursos, clases hoy. Experiencia es solo el conocimiento que se obtiene de la involucración personal en algo, con años de exposición o permanencia. ¿Cómo? ¿Y cuándo será posible? Y en donde está el problema es en la experticia, que es el conocimiento y habilidad profundo, obtenidos mediante entrenamiento, práctica y sobre todo años de práctica en un área o dominio. En experimentación no viable a corto plazo, hablemos de que quizá hay talleres en ámbitos de simulación virtual neuronal. ¿Y qué ejemplos son? ¿Cómo puedo aprender en forma virtual natación, andinismo, ser piloto de combate, artes marciales, grupo SWAT, dirección y gestión organizacional bajo presión? Esto, mis estimados, son competencias difíciles de transferir. Vamos a pasar a la propuesta de la necesidad de planificación y prevención. Hay una metodología que tiene más de 50 años de existencia, Problem Solving and Decision Making, que desarrollaron sociólogos en Estados Unidos, Kemner, Trigo, en Zimmerman. Y nosotros le hemos agregado procesos analíticos participativos porque incluimos el metaplan como método de captación heurístico, de desencapsulamiento de cuáles son las problemáticas antes de aplicar esto. Permítanme que antes de mencionar la necesidad de un plan, hablemos de 4 palabras clave: estrategia, táctica, escenarios que ya mencionó Jorge y plan estratégico. La estrategia marca el rumbo hacia dónde se quiere o debiera ir.
política de Estado, política global, política gubernamental, política de la empresa, que se quiere ser, dónde se quiere estar en el futuro para cumplir ¿con qué? Con el propósito final, el para qué, que es el atractor que hace que nos movamos hacia algo. La táctica es la variedad de formas de cómo, cuándo, dónde, cuánto y de qué manera se puede alcanzar el propósito. Navegando, la imagen es la de un barco ante distintos vientos, navegando en el contexto de circunstancias, que son los escenarios que ha mencionado Jorge, que pueden ocurrir entre hoy y el futuro, posible, al cual algunos llaman futuribles, que quiere alcanzarse. Y el plan estratégico surge de una estrategia definida sobre un escenario determinado. Entonces, permítanme mostrar un caso empírico realmente realizado, el método top-down, en una intervención que hemos hecho en un banco en Buenos Aires en el año 2000. Este es un modelo que se basa en el método top-down, eligiendo variables fundamentales, y trabaja mucho con lo que mencionó Jorge, el método Delphi, imbricado con el brainstorming. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información estadística. Ahora, observen rápidamente este grupo de interés, que era un banco internacional, ¿a qué variables le dio importancia? En el peso total de un 100%, le dio el 30% a lo jurídico, político, y un 50% a lo macroeconómico. ¿Qué pasa con el balance de pagos, inflación, el PBI, modernización? Se le pidió a este grupo de directivos que colocaran el peso relativo que le daban a estas variables. Después es cuando viene el juego a lo largo de 4 años y trimestres, y con todo el análisis Delphi, el análisis de brainstorming, de jugar en un Likert entre 4 y -4, donde -4 es pésimo y 4 es muy bueno, como veían en Argentina, en Buenos Aires, en el año 2000, el panorama en cuanto a la estabilidad jurídica, lo político, la catástrofe de necesidades satisfechas sociales, la deuda interna y fundamentalmente lo macroeconómico. Este es un ejemplo aplicado de un escenario. Ahora bien, ¿cómo actúa? Cuando hay un propósito claro, hay un plan posible, y del plan sale el objetivo, que es el qué, dónde y cuándo, y el análisis de escenarios con posibles en el horizonte futuro. Y de ahí surge nuestro famoso tablero de comando, que obliga a generar lo que veremos como el análisis de problemas potenciales, que dan lugar al plan preventivo y contingente e indicadores de control fijados en este proceso. Esto realmente se aplica, se ha aplicado, no es fácil y es muy laborioso, y depende del acuerdo en las organizaciones. El enfoque posible del PAP-PSDM, donde aquí pueden ver la referencia, está compuesto de 4 procesos: análisis de situaciones, análisis de causa o de problemas, que está vinculado con lo que mencionaba Jorge, pero apunta como un bisturí más específicamente a la detección de no dar lo observado como normal, y permite encontrar la causa de una desviación positiva o negativa. El análisis de decisiones clarifica el propósito, balancea el riesgo y beneficio y ayuda a tomar una decisión fundamentada. Y el análisis de problemas de pruebas potencial indaga en forma heurística desvíos potenciales, protege y balancea acciones y planes. Fíjense que el análisis de situación obliga a generar una adquisición de conocimiento del contexto. Las variables que normalmente se utilizan son el análisis de variables de contexto, mercado, estructuras, heurística, información histórica, información estadística,
datos cualitativos, cuantitativos, y algo que veremos en algún momento, el Gap Analysis y el Big Data Analysis, que están relacionados. ¿Cómo actúa el análisis de situación? Reconoce, separa, asigna y coloca el proceso. Esto de posicionar es muy potente a nivel táctico y estratégico. ¿Qué es lo que analiza? Una desviación, una amenaza futura, una oportunidad de mejora, una situación compleja, y trabaja con el GUT, la medición cualitativa de gravedad, de urgencia y de tendencia. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es lo que está relacionado con lo que estructuralmente afecta al corazón del tema. La urgencia es cuánto tiempo hay para resolverlo. Y la tendencia es la información estadística de cómo viene la reiteración de comentarios y de situaciones donde se reitera el tema. ¿Qué tipos de situación hay? Desviaciones claras, situación enunciada en términos muy amplios. Y observen esto, cambio repentino o inesperado o cambio gradual en el largo plazo. ¿Qué ejemplo tenemos, lamentablemente, de cambio repentino? La pandemia. Hoy leía un informe de investigadores de residuos de aguas del norte de Italia, donde decían que ya estaba presente el virus durante enero y diciembre del año pasado. Pero este maléfico virus se enmascaró en pulmonías y se dispersó y emergió como un iceberg, aplastando cualquier posibilidad de acceso. El cambio lento es el más peligroso, porque esto, como la rana hervida, no se percibe y provoca la degradación del ecosistema. Un sistema revoltijo es también una situación problemática. Rápidamente quiero mostrarles la tabla de análisis, pandemia. Esto sería, a ver, gravedad, todo es 10, urgencia 10, pero sin embargo la tendencia depende de la información que se tenía y de la acumulación reiterada del fenómeno. ¿Qué es lo que da más puntaje? Hallar una vacuna que actúe sobre la causa, no sobre, porque todo esto es actuar sobre los efectos, pero la causa es todavía desconocida. Por lo tanto, marcamos análisis de causa, después hay que tomar decisión, después hay que hacer un análisis de plan. ¿Quién lo va a hacer? Acá destacamos quién. ¿Qué plazo? Corto plazo, mediano plazo. Y en el cambio climático es analizar las causas prioritarias del cambio climático. La ONU, los 5 grandes, los centros de investigación y desarrollo, etc. Pasemos al análisis de causa. Identifica el problema, indaga cuál es la causa y verifica si es realmente la causa que provoca el problema. Esto sigue un proceso bastante sistemático, definido, en donde lo que tenemos que identificar es no trabajar sobre los efectos. Los efectos son situaciones o soluciones transitorias, pero no radicales. La causa del problema es la que permite luego tomar la decisión correcta. Por eso les voy a dar un pequeño ejemplo de cuáles son las dimensiones con las cuales se contrasta al denunciar correctamente cuál es el problema, cuál es la descripción y las primeras 2 dimensiones. ¿Qué es lo que está mal y qué es lo que no está mal? ¿Y qué es lo que distingue uno de otro? ¿Qué cambios relevantes tuvo? ¿Cuándo pasó? De acá se comienzan a estimar probables causas, las que pueden haber sido. Ahora bien, cuando uno hace una prueba de verificación lógica, se enuncian todas las causas. Si fuera un maravilloso Bayes, tendríamos las causas a priori exhaustivamente y colectivamente exhaustivas, conocidas, pero la desgracia es que aquí las causas pueden ser cualquiera y no conocemos el contexto. Como dice Gödel, de una parte nunca vamos a conocer el del todo. Pero lo que hacemos es
tratar de contrastar esta causa, explica el es y el no es en cada dimensión. Cuanto más X tenemos marcadas, más da la pauta de que es la causa más probable. Estimados, este método lo usó Scotland Yard de esta metodología porque es ideal para indagar los procesos de cold case o de procesos de auditoría profunda. El análisis de decisiones, ya lo ha mencionado Jorge y ha aclarado muy bien la diferencia entre elegir y decidir. En el proceso PAP-SDM es fundamental definir los criterios obligatorios y deseables previo a no cometer el error de comparar alternativas entre sí. Jamás hay que comparar las alternativas entre sí sin un filtro previo. Por lo tanto, hay que establecer objetivos deseables, multiatributos posibles, y cuando son discretos o acotados o infinitas, que requieren algoritmos de búsqueda de óptimos, hay que recurrir a modelos matemáticos. Voy a darles un rápido ejemplo. Esto es un trabajo sobre una empresa que tiene de tintas, que quiere optimizar su proceso final de contribución, y aquí se ven las restricciones, que son las condiciones obligatorias. Aquí se ven los deseables, que son los productos a realizar, los totalizadores, pero tenemos un problema. Hay infinitas alternativas. ¿Cómo segregar y filtrar? Bueno, una forma en este algoritmo que muchos conocen del simplex es que elude soluciones que no están dentro de lo factible. Y hay, por supuesto, una forma de hacer esto en forma analítica y en forma informática con sistemas muy potentes. El análisis de plan. El análisis de plan analiza sistemáticamente un plan, selecciona qué tareas son críticas. Todos ustedes conocen, o muchos, el Gantt y el PERT. Y en el PERT, la tarea crítica se identifica con la que tiene criticidad de tiempos. Sin embargo, hay otras tareas que son críticas. ¿Cuáles? Aquellas que tengo poca información, aquellas de las cuales es la primera vez que se hace y no se tiene experiencia. Este tipo de enunciado de tareas sobre un total de tareas posibles permite concentrarse, como en un jugador de ajedrez, en un árbol hacia el futuro, sobre en qué me tengo que concentrar. Indaga heurísticamente los desvíos potenciales y las causas posibles que los pueden provocar en un árbol de posibilidades a futuro o escenarios. Protege el plan y define un plan contingente y los hitos de control. Este es un proceso esquematizado donde enunciamos el objetivo del plan, se hace la lista de tareas, qué, dónde, quién, de cuándo y cuánto, se segregan las tareas críticas y de aquí surgen cuáles son los problemas potenciales. De los problemas potenciales analizamos qué grado o qué impacto de gravedad tiene si sucediera, qué probabilidad histórica hay sobre el hecho y cuál es la prioridad que va a ser dado por el producto de los dos. De las causas posibles en tormenta de ideas que pueden generar un problema potencial, surgirán algunas que son causas más probables. Si se desvió el camión que transportaba un medicamento crítico porque fue abducido por un plato volador, maravilloso, no se lo descarta, pero luego era filtrado por la probabilidad histórica de hechos del respecto. Y una vez detectadas las causas más probables, hacemos una lista de acciones preventivas que van a actuar sobre las causas. Y de aquí surge un presupuesto oculto de plan preventivo que en la experiencia verificada es el 10 al 15% del presupuesto total. Pero
volvamos, ¿qué pasa si aún con todo el esfuerzo que hicimos para evitar que pasara lo que no queremos que pase, o el desvío que no queremos que suceda, sucede? Hay que ocurrir un plan contingente. ¿Qué acciones deliberadas vamos a realizar para aminorar el impacto negativo del efecto que ya está ongoing? Este plan de acciones contingentes requiere hitos de control para saber si pasa o no pasa lo que está sucediendo, por omisión o por aviso. De aquí surge un presupuesto de plan contingente. Fíjense que la unión de estos dos presupuestos surge un presupuesto encapsulado, no explícito, que es aproximadamente el 20% en nuestra experiencia del presupuesto total del proyecto. Si esto no se hace, y se hace el ensayo y error, que es el más caro y el más dificultoso de los métodos de aprendizaje, como pasó en la experiencia que tuvimos profesional en el puente Zárate-Brazo Largo, que hubo que pintar y cayó la pintura verde al río, el pescador protestó, se suspendió el trabajo, etcétera, etcétera, porque desgraciadamente, reflexionen, ¿cuántas veces se aplica un plan de acción preventiva y contingente cuando se desarrolla un plan de acción después de haber tomado una decisión? No quiero dar ejemplos, pero recordarán cuando se aplicó el primer efecto de adecuación de tarifas en forma masiva hace unos años, y quedaban fuera de juego todas las universidades y clubs, etcétera, porque no se había hecho un perfil de a quienes sí y a quienes no aplicar eso, lo cual hubiera requerido unas horas nada más de hacer un APPP. Bueno, vamos a aplicar esto ahora para respetar los tiempos, a un cuadro de mando integral de una organización, de lo que debería ser un país, de lo que debería ser una gobernanza o un sector cualquiera de una organización. Veamos en un tiempo T/I. Analizamos la situación, miramos situación de contexto, medición de desvío respecto a objetivo. ¿Existe desvío? Sí. ¿Conozco la causa? No. Entonces debo hacer análisis de causa para encontrar la causa más probable y actuar sobre ello. Si ya no existe desvío, voy a concurrir a si tengo que tomar varias opciones. Hago análisis de decisión y hago una alternativa elegida más plausible, factible, posible y admisible, y voy a un análisis de plan, que es gestionar todo el conocimiento posible en la construcción y ejecutar después de hacer el plan, y no pasar de analizar la situación a la ejecución, que es el método de fuerza bruta más ineficaz e ineficiente de aprendizaje por error y desvío. Y de ahí volvemos. Finalmente, como tengo previsto y creo que teníamos que terminar a las 19:30, ¿no es así? ¿Estoy a lo correcto? Podríamos extendernos hasta 19:40, Pedro. Bueno, pero me gustaría emplear este tiempo, en este día y en este contexto, para que recordemos que en este estado tan terrible que estamos, en una situación de negociación de deuda horrible, con incertidumbre sobre los tiempos, con procrastinación sobre decisiones, que siempre hay una espera. ¿Por qué? Y a esto lo llamo nova spes, nova spes, que en latín quiere decir la nueva esperanza. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hace ya mucho tiempo, tuve la fortuna de llegar a este país desde una Europa destrozada, sin esperanza, y
no encontré, estudié, me formé y siempre respeté y quiero compartir este respeto con ustedes. ¿Con quién? Con este padre fundador de esta nación. Me gustaría recordar qué hijo hace 200 años, Manuel Belgrano. Desarrolló y fomentó la educación inclusiva para todos, para niñas. La primera vez que se permitía estudiar, leer y sumar y restar a las niñas, y también a los mestizos, y a los mulatos, y a los negros. Donó los 40.000 pesos oro que la Asamblea del año 13 le otorgó por su servicio a la nación, para que se fundaran escuelas en todo el país. Tristemente, la última escuela se hizo en el año 2005, 150 años después. Miren qué decía Belgrano. El estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir. Y consideraba que los mejor pagos en un país debían ser los maestros y educadores. Lo que Corea del Sur, que hoy es la sexta potencia industrial mundial, comenzó a realizar a partir del año 60, 5 años después de la Guerra de Corea, cuando tenía un PBI per cápita de $67 por habitante. Y lo único que exportaba era pelo para hacer pelucas, obreros para las minas de Alemania, pero con un esquema autocrático, el apoyo de Estados Unidos y un plan estratégico a largo plazo, ahora está donde está. ¿Y qué es lo que hizo? Ni más ni menos que lo que decía Belgrano. El maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se puedan ejercer. Sin ser militar, llevó la luz de la independencia hasta el Paraguay con el Ejército del Norte. Fue uno de los más respetados por San Martín. Creó la bandera nacional y dejó este mundo en la pobreza total por su inquebrantable honestidad. 20 de junio de 1820 dejó esta tierra. Me gustaría terminar con un homenaje a Manuel Belgrano, a quien siempre admiré. Muchas gracias y quedo abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Pedro, muy clara la exposición. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. La idea es que vayan compartiéndolas en el chat. Pero antes les queríamos hacer llegar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de los webinars. En primer lugar, comentarles que estamos muy contentos que participen en esto del ciclo de webinars y los invitamos a seguir participando, para lo cual Claudia seguramente va a compartir un enlace en el chat con la oferta de ciclo de webinars que tenemos, que son más de 40, y ya lo estará compartiendo ahora en el chat. En segundo lugar, y para quienes deseen contar con un certificado de participación al ciclo de webinars, vamos también a compartir un breve formulario donde tienen que inscribirse, pueden inscribirse para que confeccionemos el certificado de participación. Y en tercer lugar, hacemos este ciclo de webinar con mucho empeño, con la intención de llegar a la comunidad, de que todos puedan participar en este tipo de charlas que nos parecen muy, muy importantes, pero seguramente tenemos muchas cosas para mejorar, con lo cual queremos mejorar, con lo cual hemos armado un formulario con una encuesta de satisfacción donde ustedes puedan decirnos qué les pareció la organización y el contenido del ciclo de webinars, y también qué otras cosas les gustaría qué otros temas les gustaría que abordemos. Bueno, abro el espacio de preguntas. Los que quieren pueden hacer sus preguntas en el chat. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer la primera, ¿sí? Bueno, hicieron una exposición muy clara respecto al proceso de toma de decisiones y brindaron una introducción de varias metodologías para abordar este proceso de toma de decisiones en empresas y el Estado.
particularmente o principalmente desde una perspectiva ingenieril o desde las ciencias duras. Ahora bien, ¿cómo es posible adaptar, ¿sí?, estas metodologías a instituciones como las universidades públicas, donde las decisiones se toman mayoritariamente en cuerpos colegiados, donde están en tensión o entran en tensión diferentes perspectivas e intereses? Esa sería la primera pregunta. Sería muy amable en contestarla, pues seguramente nos ayudarán como institución a evolucionar. Bien, introduzco primero. Primera cuestión. Pedro relató recién, específicamente, dentro de la metodología, definió el análisis planteado desde Estados Unidos y luego planteó la apertura del decision maker, planteando el PAP. Y nosotros introdujimos el PAPI, que es Procesos Analíticos Participativos Inteligentes. Esta primera reflexión tiene que ver con cómo poder resolver problemas de magnitud que tienen que ver fundamentalmente, por un lado, con aspectos colegiados, como en el caso de una universidad, pero por el otro lado, tomando en cuenta que esto básicamente, y a la luz de los acontecimientos de un nombre mayúsculo que mencionó Pedro, que es George P. Nash, Premio Nobel de Economía, en realidad proveniente de la matemática, cuando introdujo el punto de equilibrio en la teoría de juegos. Entonces, primera cuestión fundamental, desde el punto de vista matemático, que es mi especialidad, es tratar de plantear que normalmente en una situación colegiada, lo que hay son juegos de intereses, y hablo desde la buena perspectiva de la palabra. Estos juegos son juegos ponderados, donde en particular no son juegos de suma cero, y lo que se intenta obtener es el punto de equilibrio. En la realidad, el punto de equilibrio es sobre una línea muy delgada que actúa al punto tal que hay infinidad de conceptos de punto de equilibrio. El punto de equilibrio de Nash no es el único punto de equilibrio, pero pensémoslo desde un punto de vista fácil. Cuando uno busca el punto de equilibrio, ¿qué es lo que está buscando? El equivalente de una montura o una silla de montar que tiene un efecto que es parabólico, pero al mismo tiempo hiperbólico. Ese punto central es el punto de ensilladura. Ese punto de ensilladura, que una cosa es en el continuo y otra cosa es en el discreto, es lo que hay que intentar ver. Por lo tanto, ¿qué pasa? Para poder tomar una decisión, estamos hablando de juegos cooperativos, donde cada uno sabe qué es lo que lleva y cada uno sabe qué es lo que saca. Si los juegos no son cooperativos, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, la toma de decisión tiene que ver fundamentalmente con el planteo inicial de la situación. Todos los actores deben estar documentados de lo que se hace. Fíjense, en este momento nosotros estamos viviendo en un contexto de educación virtual. Fíjense lo que pasa hoy. Yo recién yo estoy escribiéndome continuamente con Juan. Digo, a priori, en este webinar había 184 inscriptos. En promedio estuvimos en un número de entre 80 y 90. ¿Qué pasa? A priori podríamos establecer que algunos se inscriben y no están. Sin embargo, yo creo que fundamentalmente, esto se debe a un problema de la plataforma. No la plataforma de Luján, sino la plataforma de las macroempresas que se vieron rebasadas en su capacidad de demanda de servicios, porque nadie pensaba que todos íbamos a estar conectados para todo momento y en todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No hay un juego cooperativo ahí, porque no está el punto de equilibrio de saber cuántos necesitan el sistema y en qué medida se puede atender esa cuestión. ¿Esto cómo se llama? Requerimientos y restricciones. Viéndolo desde el punto de vista, ese es el punto central. Pedro. Sí, voy a agregar algo complementario a lo que dice Jorge.
hemos pasado rápidamente y quizá después veamos algo que en el análisis de situación, para dar respuesta a la pregunta, siempre aconsejamos hacer un gap analysis. ¿Qué significa eso? Significa que, en palabras de Jorge, lo importante en una reunión, en un contexto, es desencapsular los temores, los anhelos, las ambiciones y los tabúes que están presentes. No hacemos psicología. Lo que estamos tratando es de poner en forma explícita qué cosas son las que generan el interés común, del cual puede surgir algo fundamental en nuestra experiencia verificada en muchas situaciones de distinto orden, empresas, universidades, organizaciones del Estado en otros estados. Y es que hace falta que lo que surja, quizá no en forma muy precisa, es una legitimidad. Como decía Tapies, el cantor paisano de nacimiento catalán, decía que para que un cuadro esté validado, todos tienen que haber contribuido con una pincelada en el cuadro. Cuando eso se logra, cuando todo el mundo ha opinado, se le ha respetado, se ha valorizado, se hace un análisis de situación, se lo prioriza, se logra algo fundamental, la legitimidad de lo que surge después y la posibilidad de poder seguir operando. Porque lamentablemente Jorge ha descrito muy bien en términos matemáticos lo que es ese punto. Lo que es muy complejo en términos prácticos, verificables, es lograr que 4, 5, 6 o 7 personas se pongan de acuerdo en que estos son los puntos básicos sobre los que hay que seguir avanzando. Imagínense algo que quizá ustedes ahí no sufren, las hermosas reuniones de consorcios que necesitan un moderador, necesitarían a alguien que pusiera de acuerdo a lo que pasa. Es un ejemplo sencillo. Bueno, ¿es fácil lograr ahí el punto de equilibrio? Bueno, la metodología sistemática que hemos pasado muy rápidamente permite hacerlo en términos prácticos. Esa es la respuesta, quizá que complementa a lo que dijo el profesor Sagula. No sé si quedó respondido. Perfectamente, Pedro, Jorge, muy amables, muy claros en la respuesta. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Nos llega una pregunta de Franco Torres que dice: ¿cómo se debe actuar si la problemática que está siendo analizada cambia en mitad del proceso? Empiezo. A ver, nosotros los argentinos somos especialistas en cambio de reglas de juego. ¿De acuerdo? Y creo que, insisto, somos como las cucarachas, que son las únicas que no mueren en un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de la regla de juego es un tema complejo desde este punto de vista. Ya de por sí, esto es un sistema complejo. Ahora, ¿qué pasa? En un sistema complejo, uno sabe cuáles son las partes, no necesariamente que la suma de las partes hace al todo, porque lo primero que hay que ver es la imbricada relación que existe entre las partes. Primer asunto. El problema real que se da en un sistema complejo es precisamente cuando no se conoce quién es quién. Y hoy Pedro mencionó un concepto al pasar, que no es un tema menor, que es algo así como en estos momentos que tenemos las 7 plagas de Egipto replicadas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil tratar de producir un equilibrio. Por eso hay que ser, independientemente de cualquier ideología, hay que ser muy claro que estar en los zapatos de Alberto Fernández no debe ser fácil cada vez que se aproxima la idea de ¿flexibilizo o no flexibilizo? No es un tema sencillo. Igualmente, creo que hay una cosa que es esta. Cuando las reglas se cambian, hay que barajar y dar de nuevo, pero sin olvidarse lo ocurrido.
Nadie aprende si no retroalimenta información del pasado. Si el pasado no se utiliza, nunca se va a estar en condiciones de aplicar precisamente lo que nosotros planteamos como modelos matemáticos, que en realidad no son exclusivamente matemáticos. Voy a contar una pequeña cuestión que puede tener que ver con esto. Hace muchos años, en el año 2007 fue esto, Pedro venía a Chivilcoy a dar un seminario conmigo en la universidad. Entonces, ese día existían dos alternativas para él. O a las 3 de la tarde iba a descansar al hotel, porque el seminario era a las 6, o si iba a mi clase de lógica y matemática discreta. Me dijo que quería ir a la clase de lógica y matemática discreta. Entonces, ¿qué estaba dando yo? Yo estaba hablando de lógicas multivaluadas en ese momento. Y yo lo veía a él que tomaba apunte más que mis propios alumnos. ¿Por qué? Porque escuchó un tema que le despertó de alguna manera una idea para poder vincularlo con una disciplina que no estaba vinculado, es decir, con la economía. ¿De qué estaba hablando yo? De lógicas multivaluadas, en particular de lógica posibilística. Por eso recién introduje la idea de que la teoría de la probabilidad y la teoría de la estadística no son las mejores en estos escenarios. Y explico por qué. Estadística es lo que fue. Acá, ¿qué se está haciendo? Estadística de palotes. Se está contando exclusivamente lo que ocurre. No se está haciendo previsión. La probabilidad, para poder hacer probabilidad objetiva, es decir, la teoría de la probabilidad clásica, hay que conocer precisamente el espacio muestral, cosa que acá no se conoce. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Teoría posibilística. ¿Por qué teoría posibilística? Porque es un concepto modal. Es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, cuando las reglas del juego se cambian, es posible barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque ese constructo mental que tiene que ver con la proyección a futuro de lo que puede llegar a ocurrir, puede mejorar la toma de decisión. Mejorarla bajo un rango de admisibilidad, no de perfección. No le puedo pedir peras al olmo. ¿Pedro? Sí, efectivamente, la lógica posibilística, cuando escuché la introducción y la versión de Jorge, despertó en mi mente inmediatamente la posibilidad de aplicarlo en las conjeturas sobre posibles escenarios prospectivos y proactivos a futuro. Con lo cual, en el campo, ya les digo, del asesoramiento y consultoría, etcétera, se debería aplicar mucho. Nosotros hemos algo hecho con el ADME, esa pequeña muestra, pero que dependen de los clústeres o grupos. Es distinto reunir a un grupo de banqueros que a un grupo de organizaciones sociales, que a un grupo de políticos. Cada uno tiene una medida diferente con la cual va a ser sus variables fundamentales interrelacionadas, y aquí viene un problema muy grande en el campo de los escenarios y de las posibilidades, que son, hay un primer nivel ideal, que es construir un escenario como si estuviéramos en un país escandinavo, en donde es previsible lo que va a ocurrir ahora, mañana, el año que viene y dentro de 10 años. Está el nivel 2, donde algunas de las variables son aleatorias, pero tenemos una idea de la distribución. Existe el nivel 3, donde casi todas las variables son aleatorias y relacionadas, pero con algún conocimiento de su distribución. Y está el nivel horrible, el 4, en donde todo es aleatorio, pero ni tenemos ninguna idea, ni podemos conocer la probabilidad y estamos en total incertidumbre. Entre esa mezcla horrible, el 2 y el 3 nivel, es donde la aplicación de conjeturas y escenarios posibilísticos da por lo menos
un marco de referencia para facilitar a los grupos de expertos alguna forma de toma de decisión inteligente. No sé si respondo la pregunta y del interés por eso. Muchas gracias. Sí, me preguntaba en qué nivel estaremos nosotros. Tengo una pregunta más de Valeria La Civita, que plantea cómo se debe abordar el proceso de toma de decisiones cuando no se cuenta con un grupo de trabajo, sino que es una cadena de intermediarios y los análisis del problema se van distorsionando en el camino. A ver, está relacionado con la respuesta anterior, obviamente, porque el no tener un grupo de trabajo quiere decir que la decisión es individual. Entonces, si la decisión es individual, estaríamos planteando que estamos en la punta del árbol directamente. Entonces, pensemos, en el caso de esa decisión individual, todo depende cuál sea el apuntalamiento en la base con los especialistas de cada uno de los temas que estarían asesorando en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimamente tiene que haber varios filtros en los niveles previos para que la toma de decisión sea una toma de decisión articulada. Voy a plantear un ejemplo puntual que me acuerdo claramente, un seminario que dimos juntos con Pedro en una institución, esto fue en el año 2010, creo, 2010, exactamente. Una persona me consultó, era el director de un área dentro de una provincia, un área muy grande, que tenía un problema con su gente porque no lograba que se convencieran totalmente de la metodología que él quería aplicar. Y me dijo que tenía algunos problemas, lo que él me manifestó como problemas, entonces yo le planteé hacer un seminario de esta naturaleza. ¿Qué eran los problemas que tenía? Decía que tenía 3 personas que estaban interesadas en el crecimiento y 3 personas que estaban esperando la hora de jubilarse. Ya de por sí era un problema. Pero a su vez, dentro de esas 3 personas había 2 grupos que estaban intersecados, donde 3 personas eran hombres, 3 personas eran mujeres. Pero a su vez, dentro de ese grupo, había gente que se había tirado hacia atrás y había gente que se había tirado hacia adelante. Entonces hicimos un seminario con ese grupo de 6 personas y fue, digamos, primero tuvimos que ir cortando el hielo dentro de esas mismas 3 horas y se logró que esa gente se soltara a hablar los problemas que tenía hacia arriba. Esos problemas hacia arriba, en un momento de la exposición, vino el director, cerrada la boca, nadie más dijo algo. Entonces, pensemos, una cosa es el anonimato y otra cosa muy distinta es dar la cara cuando corresponde. Así no se pueden resolver problemas. Si uno por abajo dice una cosa y el otro dice otra, es el mismo concepto que va a tener alguien que está solo tomando una decisión. Recién Pedro menciona a Belgrano, precisamente. Sentarse a la toma de una decisión, sobre todo en un campo de batalla, no es un tema fácil. Pero si el cerebro no está preparado, evidentemente la decisión no existe. Es simplemente hizo lo que le vino en gana. Pedro. Bueno, complementando lo que dice Jorge, siempre en la evidencia empírica, al intentar facilitar en cualquier grupo u organización la toma de una decisión, tiene que existir algo fundamental. Primero, que sea un grupo homogéneo en cuanto al grado de interés que tiene por realmente llegar a una toma de decisión, porque no sirve aplicar esta metodología o cualquiera a un grupo de intereses diferentes. No serviría, poniendo el ejemplo, 3 empresas juntas con distintos intereses, porque, como bien ha dicho Jorge en el ejemplo, nadie desencapsularía realmente los motivos que les obligan a intentar tomar una decisión. Por lo tanto, lo fundamental es que el grupo esté integrado homogéneamente, en que a todos les aprieta
el zapato por las mismas características. Por eso siempre menciono el lamentable ejemplo de la reunión de consorcio de un departamento de 30 departamentos típico de la capital federal, en donde todo el mundo elude, hay alguien que trata de moderar, la gente se cansa, no sabe para qué va, no sabe qué tiene que hacer en la próxima, no se le informa de las prioridades, tampoco sabe qué tiene que llevar para la próxima reunión, y eso genera pésima ineficiencia en la calidad de las reuniones. Y debo decir que tengo la experiencia de reuniones de 3 o 4 horas de directivos y gerentes con muchos, pero muchos ceros a la derecha del número significativo, que llegaban al final sin saber para qué estaban, aburridos y diciendo a la próxima no vengo porque tengo mucho que hacer en el día a día. Mientras tanto, era imposible, si no existe, primero, el interés por solucionar y después un moderador que ordene, como ha dicho Jorge, los tiempos y que no censure, pero que facilite y que ordene esa puesta en el tablero que permita luego intentar generar una toma de decisión. El método que mencioné rápidamente y que trabaja con eso es el Metaplan. ¿Y saben quién es el país que mejor utiliza y más utiliza el Metaplan en sus empresas? El país que puede ser pensado como el más estructurado, racional y lógico en su armada, Alemania. En sus empresas, Bayer y otras empresas, hace que su gente utilice el Metaplan como un juego casi de jardín para que la gente pueda explorar creativamente la toma inteligente de decisiones. Pero tiene que haber una fortísima disciplina de moderación. Como decía Napoleón, vísteme despacio, que tengo mucha prisa. Y tomemos la colina que asegure que vamos a ganar la batalla. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, en este caso de Nahuel Mancilla. Son 2 preguntas en realidad. La primera plantea, ¿qué pasa cuando no hay una decisión unánime dentro de un grupo? Y la segunda pregunta es, ¿la decisión tiende a disminuir y degradarse en un lapso de tiempo cercano? A ver, primero hay una cosa simple y concreta. El terreno posible para una cosa de este tipo puede ser lo que llamamos un juego ponderado. ¿Qué es un juego ponderado? Tomemos una torta y a la torta la distribuimos en porciones. Resulta ser que las porciones son de distinto tamaño. Entonces, hay un ranking del peso de cada uno. Resulta ser que a veces las porciones son del mismo tamaño, pero no todas tienen el mismo peso. Entonces, ¿qué pasa? Es una doble cuestión. ¿Por qué? Porque una cosa es asignar un peso a la porción y otra cosa muy distinta es cuántas personas dentro de esa porción están. Sin embargo, lo que vemos es lo de afuera. Ahí hay un problema. Segunda cuestión, tiene que ver esencialmente con parte de lo mismo que dijimos anteriormente. Cuando se modifica el espacio, evidentemente se entra en terrenos, voy a plantearlo probabilísticamente, dado que soy matemático, que lo que pasa que una cosa es plantear una duda y otra cosa es una duda sobre la duda. La duda sobre la duda es una duda de segundo orden, que es imprecisión sobre la imprecisión, que no es lo mismo que imprecisión al cuadrado. Fíjense una pequeña paradoja que voy a plantear. Cuando un hecho está encadenado con el otro, esto tiene una probabilidad, este tiene una probabilidad, la probabilidad está al cuadrado. Sin embargo, la desprobabilidad, la desfiabilidad, es el complemento, y esta es el complemento también. Pero ¿qué ocurre? Que yo conozca el complemento de cada uno,
no implica que conozca el complemento de lo que ocurrió como cadena de hechos. Eso es hablar desde el desconocimiento. Y de hecho, es lo que más se ve. Fíjense una cosa muy compleja que se da. En este problema del coronavirus es habitual. Hay infinidad de médicos que están hablando en televisión y en radio. Díganme cuántos son realmente los que saben de lo que hablan. Porque el argumento cambia todos los días. Una cosa es que cambie el enfoque y otra cosa es que cambie el argumento. Son dos temas totalmente distintos. El argumento tiene que ser el mismo. Lo que puede cambiar es el enfoque porque el modelo es dinámico. De hecho, si el problema, tal como lo dije al comienzo, el problema tiene que ver con el tiempo. Entonces, en este momento el problema es uno. Pasado mañana el problema es otro. Si no mutó el conocimiento, la decisión tendría que ser la misma. No, tiene que estar dentro del mismo espíritu en cuanto a la decisión. Voy a dar un ejemplo puntual de Chivilcoy. Nosotros estábamos en fase 5. Dije, me parece un verdadero disparate. La semana pasada se decidió que podían abrir los bares y las confiterías. Ahora bien, yo voy a hacer un planteo, lo comenté el jueves en mi presentación, que es el siguiente. Evidentemente, quien arma las reglas no está asesorado por un matemático, evidentemente. Porque si la norma dice que una persona puede estar ubicada en 2,5 metros cuadrados, uno solo, pero dice que en una mesa puede haber cuatro personas, díganme si ustedes conocen mesas de 10 metros cuadrados. Evidentemente, el que armó la norma no sabía del contexto y mucho menos alguien puede tomar una decisión al respecto. De eso es lo que nosotros hablamos. Si el contexto no es adecuado y el problema no está bien definido, ¿quién va a tomar la decisión? Si ese individuo, dueño del bar o la confitería, permite que alguien entre, lo ejecutan porque es inviable que se produzca esa situación. Amén que cada una de las personas tiene que estar a 2 metros de distancia. Evidentemente, ¿la mesa cuál es? La mesa del rey Arturo. Evidentemente, hay un concepto que se escapa a lo que uno debiera esperar. Entonces, esto como referencia. Nosotros somos animales racionales. Si no somos capaces de decidir, evidentemente tampoco somos capaces de revisar la decisión. Bueno, voy a intentar dar una respuesta. ¿Quién hizo la pregunta? La última pregunta. ¿Quién? La última pregunta la realizó Nahuel Mancilla. Bueno, intento repasar lo que vimos rápidamente en la metodología de toma de decisión del PCDM. Una cuestión que dije rápido, demasiado, es que lo que nunca debe hacerse es, cuando se toma decisión, después de hacer todo lo que ya hemos dicho, comparar alternativas entre sí. ¿Qué es? Hay un paso absolutamente crítico, que es que el conjunto de los que tienen que tomar decisión con toda la información, el contexto, etc., tienen que definir un conjunto de criterios que sean obligatorios, pasa o no pasa. Es decir, que son ineludiblemente de cumplimiento forzoso para cualquiera de las infinitas decisiones. Y hay un conjunto de otros criterios que son, como decía Jorge, los que deben ser ponderados en cuanto a peso relativo y en cuanto a qué aporte da cada alternativa a la membresía de esa característica. Para hacer un ejemplo muy sencillo, supongamos que alguien quiere decidir sobre el alquiler de una oficina para un estudio jurídico
en la zona de, pongamos, Buenos Aires, que es donde yo vivo. Bien, y el criterio obligatorio, cualquiera sea la condición, es un mínimo de metros cuadrados y asegurar, por ejemplo, que los egresos por mes sean inferiores a un tanto por ciento de los egresos esperados. ¿Eso pasa o no pasa? Si aparece cualquiera que no cumple eso, queda fuera. Ahora, de las que pasan, hay que ver otros criterios: antigüedad, accesibilidad de los clientes, seguridad. ¿Qué peso le damos, por ejemplo, a la accesibilidad sobre la antigüedad? Bueno, posiblemente la accesibilidad le daremos un peso en escala Likert de 9, de 10, y a la antigüedad toleraremos que pese 5. Bueno, dado eso, ahora surgen tres alternativas. Una es una oficina ubicada en una zona donde hay frecuentes disturbios y piquetes. Otra es una zona muy tranquila pero alejada. Y otra es otra zona intermedia. Al analizar cuál tiene más peso, va a dar aquella que esté más cerca de la zona de tribunales. Pero tiene el problema riesgoso de que es donde más conflictos hay. Finalmente, el análisis de las condiciones adversas potenciales va a generar que la decisión del mejor óptimo puede ser desechada en el segundo mejor porque el riesgo es mucho menor. Por lo tanto, recapitulando, primero hay que definir el objetivo de la toma de decisión. Luego, criterios que son obligatorios y deseables. Y luego, pesar y filtrar todas las alternativas, cuáles pasan y cuáles no pasan. Y no perder tiempo en las que no pasan, sino en las que pasan. Y de las que pasan, ponderar cuál es aquella que es mejor en riesgo y opción. Y finalmente, algo muy triste, no hay toma de decisión más compleja que aquella en la cual atrás no hay nadie más, porque ahí intervienen las íntimas convicciones y el que tiene que tomar decisiones de ese tipo tiene que pesarlas con el peso de su conciencia. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Churchill sabía, porque habían descifrado el código Enigma, que una ciudad de Inglaterra iba a ser devastada por la Luftwaffe. Podía hacer tres cosas: defender, evacuar o no hacer nada. ¿Qué creen ustedes que hizo? ¿Qué creen que hizo? No hizo absolutamente nada, para no dar al otro, que era el enemigo, la información de que sabía lo que iba a hacer. Bueno, pero hay que vivir con esa última decisión que costó 10.000 vidas. Claro, después se cobraron el cheque con Dresden, con 200.000 incinerados al final de la guerra. Así es la guerra y así es la toma de decisiones críticas última. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si hay algo para agregar, si no vamos cerrando el webinar. Nos pasamos 2 minutitos. Jorge, ¿tenía alguna cuestión más? Sí. Sí, no, lo que iba a concluir es en base a un mensaje que leí en el chat, que dice: gracias a los expositores por compartir sus conocimientos. Dice algo más, pero no lo voy a decir yo. Y entonces lo que digo es lo siguiente. Nosotros estamos en la universidad para transmitir conocimiento. Alguna vez alguien me dijo hace muchos años: pero no me vas a decir que les vas a dar todo lo que sabes. Y yo contesté: no tengo ningún problema, porque yo siempre voy a seguir sabiendo. Cada vez voy a saber más, porque ese es el arte de aprender. Nosotros tenemos que aprender del pasado para, en base al pasado,
tomar mejores decisiones en base a nuestro conocimiento. Si el conocimiento no se utiliza, jamás alguien va a tomar decisiones. Perfecto, Jorge, muchas gracias por el cierre. Pedro, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que participaron en este webinar. Esperamos contar con su participación en los que vienen. Muchas gracias a todos, de verdad estamos muy, muy agradecidos. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias.